y bienvenidos a una presentación que tengo el honor de llevar a cabo pues en la sede de la Cultura en San Roque, en el Palacio de los Gobernadores, y con la mejor compañía, en este caso con el autor que va a dar a conocer el San Roque de Luis Ortega Bru dentro de los actos que hemos programado a lo largo de todo el año con motivo del centenario del nacimiento del autor, del insigne sanroqueño Luis Ortega Bru. Quiero agradecer a todos los presentes su asistencia y, por supuesto, agradecerle a Antonio Pérez Girón que haya formado parte de la comisión de los actos del centenario junto con colectivos y con personalidades de nuestro municipio y de fuera que han tenido una relación muy directa con Ortega Bru, y, por supuesto, que dentro de esos actos, uno de los actos más sólidos sea la presentación de esta obra en su municipio, en San Roque. Para ello también me van a acompañar en la mesa en esta presentación el alcalde de la ciudad, don Juan Carlos Ruiz Boix, que saben que además es vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz, y también Salvador Puerto, que es, en este caso, diputado provincial de Cultura. Se suman en este caso también para la publicación, como no podía ser de otra manera, y a través de la Delegación de Cultura, reiterar mi agradecimiento por la presencia de todos los asistentes y, por supuesto, quiero cederle también la palabra a Salvador Puerto en representación, en este caso, de la Diputación Provincial y, en este caso, en el ámbito de Cultura. Por mi parte y por parte de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, ha sido un auténtico placer en colaborar con la edición de este libro, con el que se sigue rindiendo homenaje a un sanroqueño universal, a un campo gibraltareño universal, como fue Luis Ortega Bru, evidentemente en el año de su centenario. Y yo creo que también, no solo revisando su obra, no solo revisando su biografía, sino también revisando, como bien hace este libro, ese San Roque natal, su ciudad, desde en la época de su nacimiento hasta que desgraciadamente tiene que partir de su pueblo. Darle la enhorabuena a Antonio Pérez Girón por un libro muy trabajado, por un libro que resulta plenamente interesante y también un libro que resulta muy, muy ameno. Yo creo que también para todos los sanroqueños, no solo por acercarse un poco a la figura de Ortega Bru, sino también por conocer un poquito más, por conocer detalles, hechos, anécdotas e historias que pasaron en esas primeras décadas del siglo XX en su ciudad, en San Roque. Creo que es un libro, como he dicho, más que interesante. Muchas gracias. Señor alcalde presidente, señora concejala de Cultura, señor diputado provincial de Cultura, muchas gracias, que sí se la tengo que dar también públicamente. Hemos encontrado en el diputado de Cultura una persona muy sensible a la cultura. No es desgraciadamente muy normal en los tiempos que vivimos y bueno, por primera vez la Diputación Provincial colabora con nosotros en una edición de una colección ya muy antigua, que es la colección Albalate, y bueno, quería significarlo en este momento. Bien, pues estamos en plena celebración del centenario. Precisamente esta mañana celebrábamos un acto muy bonito en el taller didáctico que estamos dedicando a Ortega Bru, y por ahí hay una chica que tiene que estar por ahí, que además está acompañando a su padre y participa de este acto. Y bueno, yo creo que es una cosa muy bonita la que se está haciendo con los niños como parte de las actividades del centenario. Acercar la figura de Ortega Bru, que es el verdadero protagonista de esta tarde y de todo este año. Y con este libro he tratado de trazar una crónica con pretensiones de amena. Como decía Salvador, con pretensiones de amenas, porque al estilo de ya otro libro anterior mío, el San Roque Crónica del siglo XIX, he hecho capítulos independientes y en esa línea divulgativa me he alejado de las notas de pie de página o cuadros de datos exhaustivos. Después las imágenes reproducidas de otro lado pues complementan este libro. Sean estas páginas, por otra parte, del mismo modo, un homenaje a todos los sanroqueños que protagonizaron el paisaje de una época de la ciudad
En ello se mantuvo siempre el deseo de un municipio mejor, independientemente de su forma de pensar. Luis Ortega Bru, como todos saben, nació en San Roque, en la estación de San Roque, tenía casa aquí en Pasada Honda y tenía su casa en San Roque y venía siempre con unos burriquitos con su familia porque aquí tenían su sustento. Nace, lógicamente, estamos en el centenario, en 1916. Era el mayor de 6 hermanos, hay un séptimo que murió muy pequeño y bueno, pues su padre Ángel Ortega López, también nacido en San Roque, y su madre Carmen Bru, su figura ya cada vez más conocida en la ciudad. En el Tejar de Pasada Honda es donde ellos tenían, como decía, el sustento y donde Ortega Bru empezó a principiar ya el trabajo con el barro. El alfarero era su padre, que le venía por línea a su abuelo paterno, Juan Ortega. Y bueno, pues Carmen Bru era una cartagenera, había nacido en Cartagena, circunstancialmente llega a San Roque. El padre de Carmen, Pedro, fallece con la epidemia de la mal llamada gripe española en el año 18 y ellos llega un momento en que ya se establecen en el casco de la ciudad, en la calle General Lacy, en el número 57, que hay una placa que recuerda que ahí vivieron. Era un matrimonio muy conocido en la ciudad, era dos personas muy comprometidas para su época. Ángel Ortega era un sindicalista, fue presidente de la CNT, y Carmen Bru pues era una señora que ya luchaba por los derechos de la mujer en aquella época. Ángel Ortega finalmente se adscribió al partido sindicalista de Ángel Pestaña, con el que llegó a tener una amistad bastante estrecha. A mí me decía Marina Ortega Bru, la hermana de Luis, que su hermano solía hacer figuritas de barro y los exornaba desde muy pequeño, ya empezaba a destacar. Su escuela fue la del maestro Gabriel Arena, que era el maestro de gran prestigio que había en San Roque, fue el primer alcalde republicano de la ciudad. Y bueno, como el niño empezaba a despuntar, pues sus padres, aquí no había posibilidades de muchos estudios, lo apuntaron a la Academia de los Hermanos Domingo de Mena. Juan Domingo de Mena fue el gran escenógrafo de la España de los años 30, de la Compañía María Guerrero, y José Domingo de Mena, aunque hizo una incursión en Madrid, vino con una cierta derrota, pero fue el poeta y el cronista de la ciudad durante muchísimos años. Dos grandes dibujantes que en un momento dado pues le dice a sus padres que el niño no puede continuar allí porque bueno, pues no tienen nada que enseñarle. La única salida fue con una beca del primer ayuntamiento republicano de irse a la línea, a la Escuela Elemental del Trabajo, era una escuela de artes y oficios, donde comenzó bueno, pues a prodigarse ya tocando ya con cierta maestría el modelado. Llega un momento en que bueno, la guerra civil, perdón, la llegada de la República es la gran satisfacción de la familia, era una familia republicana con esos compromisos tan grandes, y después la guerra civil, que va a hacer prácticamente la destrucción de la familia. Lo cierto es que San Roque, nosotros nos hemos retrotraído en la crónica, aunque Ortega Bru nace en el año 16, nos hemos ido a 1900, porque 1900 es el siglo de Ortega Bru. Y 1900 es un año en el que, cuando entra el nuevo siglo, en 1901, cuando dan las 12 campanadas, el ayuntamiento de la época ya estaba sustituyendo la calle, el rótulo de la calle Siglo XX, por el de la calle Gibraltar, que es la que tenemos justamente enfrente. Fue una rapidez enorme la que distinguió el ayuntamiento en aquel momento. Pero si hablamos de política de aquellos años, allí pues entre conservadores, liberales y republicanos siempre estaba la tarta política de San Roque, más siempre en el lado de los conservadores, y de manera minoritaria los republicanos, que siempre desde 1891 empezaron a tener una minoría en el ayuntamiento.
Las diferencias sociales estaban muy marcadas, lo demuestra que hasta para la diversión se notaba. El casino del recreo para los señoritos, los ateneos obreros para los pobres. Un ejemplo, mientras que el ayuntamiento gratificaba a todo aquel que diera muerte a los llamados animales dañinos, que hoy están súper protegidos, la poderosa Casa de Larios mantenía criaderos de zorros en el municipio para después llevar a cabo la actividad de la caza a caballo del zorro. Y de eso se quejaba un concejal, Pérez Gil, pero con poco fruto. Pero sí había un político local con un enorme prestigio que se va a retirar en esa época, que es Luis Ojeda Martín, un diputado y senador del Partido Republicano, que cuando se retira en 1911 recibió el homenaje de todo el pueblo. La presencia militar siempre fue muy importante y era positiva para la economía local en todo momento. Por eso el ayuntamiento colaboraba en todo lo que podía con este estamento. Así, un detalle muy curioso: en marzo de 1907 hubo de buscarse alojamiento a 173 reclutas del batallón Cazadores de Tarifa, que era la fuerza que guarnecía la ciudad, y el pósito público, que lo tenemos aquí muy cerca, que era siempre el lugar recurrente para este tipo de cosas, era insuficiente para instalarlo. Así que se buscó la posada de Morata, que entonces se situaba en la calle Vallecillo Luján, la calle La Plata, y hubo un regalo de 22 mulos que no preveía el ayuntamiento, y hubo que adaptar esa posada para situarlo, pero el pueblo lo veía bien, ese desembolso económico que hacía el ayuntamiento, porque en definitiva después venía en beneficio de la población. Pero no solo llegaron los mulos, sino que también llegó el rey Alfonso XIII, subió a caballo por la calle San Felipe, seguido de una muchedumbre. Hay fotografías de la época que lo muestran. Y para la ocasión el ayuntamiento decidió el reparto entre los pobres, que había muchos, la mayoría de la población, de 200 libras de pan. Y en el salón de actos del consistorio le ofreció el ayuntamiento un refresco al monarca, aprovechando la oportunidad para solicitar la mediación de este para obtener la pretendida carretera hacia la línea, una reivindicación muy antigua del ayuntamiento de San Roque. El rey dijo que sí, sobre todo cuando la petición, que la envolvió el ayuntamiento y se la preparó muy bien, con unas 3 o 4 chicas de la CREN de la ciudad, que se lo entregaron por escrito y se tomaron un refresco con él. Mientras se hacía efectivo este proyecto, que todavía duraría algunos años, llegó la luz eléctrica. Llegó en el año 13 y el 14 de marzo de ese año se aprobó la instalación del alumbrado en la casa consistorial. Eran 31 lámparas, 27 en el edificio, 4 en la Plaza Weiler o Plaza de Armas, y en la cárcel se instalaron 20, en el reloj público 1. El presupuesto pues no daba para más. La electricidad vino acompañada de la llegada de las franciscanas del Buen Consejo, de las religiosas que habían sustituido a las hermanas de la Caridad y que estuvieron con nosotros pues hasta relativamente hace poco tiempo, hasta el 2001, regentando o llevando, responsabilizándose de la residencia de mayores. Volviendo al alumbrado público, el público y el del hogar, el alumbrado público, la sustitución de la compañía La Eléctrica de San Roque, que tenía San Roque su propia compañía de electricidad, por la Sevillana de Electricidad, motivó la preocupación de los vecinos, que vieron cómo las tarifas marcadas por el ayuntamiento no se respetaban. Como ven ustedes, lo de los precios de la luz no es nada nuevo. También fue sanroqueña la empresa que por fin trajo el agua corriente a la ciudad. Venía de los manantiales de la Sierra del Arca, que si algunos lo conocen parece un lugar idílico, y era de una empresa sanroqueña, la explotaba Pedro Castilla Delgado, el padre de Carlos Castilla, de Elvira Castilla. Pero antes San Roque celebró por todo lo harto el primer centenario de la Constitución de Cádiz, y tenía plena justificación el hacerlo, porque tenía, pues como saben ustedes, a un diputado, además un diputado pues muy activo, como fue Vicente Terrero Monesteiro, que había destacado en esas Cortes por su especial protagonismo. El ayuntamiento quiso hacer una placa que además le costó un dinero muy curioso, la mandó a Cádiz para que la pusieran con esas placas que ustedes ven
allí en el primer lugar de la reunión de las Cortes de Cádiz, pero bueno, se las rechazaron la Junta de Monumentos y demás, y finalmente pues esa placa dijo el Ayuntamiento que se pondría en el Salón de Actos, una placa que bueno, pues se ha perdido, no sabemos dónde fue a parar. San Roque quería estar con el progreso, y los tranvías también tenían que ver mucho con ello. Proyectos los hubo para todos los gustos, tranvías en San Roque. La casa de Carlos Lario, de los Larios, eran los que, esta casa aristocrática, los que tenían el dinero y los que podían ejercer esa función y esos proyectos. Proponían uno desde la línea a la estación de San Roque, con ramal en Campamento San Roque hasta la Alameda. Hubiera sido bonito ver ese tranvía, ¿verdad?, entrar en la Alameda, pero los sanroqueños, lo cierto es que hubieron de conformarse con ver los tranvías en las películas de cine mudo en aquel momento, que se proyectaban primero en el Teatro Catani y después en el Salón Alameda, que para muchos de los presentes no es otra cosa que el cine de Justo, ya desaparecido en los años 70 del pasado siglo. Para el cine hubieran sido sucesos como el crimen de la alcaidesa o el homicidio en plena feria del cateto por el Jimenato, en una pelea con navaja incluida, sucesos que dejaron helados al vecindario. El crimen de la alcaidesa, ese crimen tan famoso, fue objeto de una novela de otro sanroqueño muy conocido, José María Álvarez Cruz, que tuvimos también la oportunidad de editar en esta casa. San Roque tenía también su grupo de exploradores, que Ortega Bru era músico de ese grupo de exploradores, y que, bueno, pues tenía una banda con mucha solera. La dirigía un masón, Antonio Morales, y bueno, fueron sus impulsores una persona conservadora, como fue Francisco Montero. Sin embargo, llegado 1918, no había ganas en San Roque de mucha música. La mal llamada gripe española afectó a más de 1000 personas, está entre 23 y 25 millones de muertos a lo largo de toda Europa, y en San Roque, pues bueno, pues la afectó también de una manera especial. Murieron 69 personas, y entre ellas las esposas del que sería después alcalde republicano, entonces era concejal de la minoría republicana, Gabriel Arena, y de otro concejal, Antonio Delgados. Las mujeres fallecieron como consecuencia de la gripe. Si no hubo más defunciones fue por el desvelo y la entrega de los médicos que el ayuntamiento mal pagaba, siempre. Sabéis que los médicos pues los pagaba el ayuntamiento, y cuando el mal se alejó del municipio, en la sesión celebrada el 10 de enero de 1919, se conoció el escrito de Antonio Andrés, médico destinado en el poblado de San Martín del Tesorillo, ya fuera del municipio, en municipio de Jimena, como ustedes saben, que a petición del ayuntamiento se había hecho cargo de una enfermería que hubo de instalar en Guadiaro, en la barriada de Guadiaro. Había acabado su trabajo y bueno, el buen hombre pues decía que el ayuntamiento le pagara lo que buenamente pudiera. El ayuntamiento le dio 125 pesetas, que para el trabajo que hizo y el riesgo que corría de contaminarse con la epidemia, pues no le podía dar más y era muy poca, y el ayuntamiento reconocía que era modesta, que era muy modesta cantidad. Del mismo modo se hizo patente las pruebas de gratitud a los 3 médicos de la ciudad ya en el casco, Juan de Mena, Augusto Alcaide y José Ortega, pero la verdad que no había ya más gratificación para darles. Las arcas no estaban en muy buena situación. Estos años fueron muy duros en el aspecto social. Una población mayoritariamente jornalera encontró en el movimiento sindical un lugar para su defensa. Los conflictos sociales fueron muchos. En esa época se forjaría como sindicalista Ángel Ortega López, el padre de Luis Ortega Bru, y aparece la presencia femenina. Así el gremio de mujeres tuvo una autonomía plena a la hora de actuar. Como queda demostrado en una reunión de abril de 1920, fue un año muy conflictivo, en la que se decidieron por motu propio el boicot a la panadería de Domínguez a causa de los altos precios y la baja calidad del pan. Aquí yo no me quiero extender porque bueno, hay un trabajo sobre la historia del movimiento obrero en San Roque, realizado por Rubén Pérez y por este que les habla, que bueno, pues en algún momento a lo mejor verá la luz y podremos hablar más profundamente de él. Pero vamos, quería dar una pincelada en ese San Roque de Luis Ortega Bru.
Para colmo de males, en febrero de 1921, un año después, el campo de Gibraltar sufrió unas inundaciones terribles. Los ríos Guadarranque y Palmones, los principalmente afectados fueron el municipio de San Roque y el municipio de Los Barrios. No daban abasto las autoridades para cubrirlo, y los daños que se produjeron en San Roque fueron también muy cuantiosos, y bueno, exigió el Ayuntamiento de San Roque que se personara aquí el diputado del distrito, y como efectivamente lo hizo, para intentar de paliar económicamente esa situación. En octubre de 1920 el Ayuntamiento rechazó, menos más, porque hoy hubiésemos perdido una parte de nuestro patrimonio fundamental, un escrito de la Academia de la Historia que se quería llevar a Madrid, pues todo el archivo que hoy tenemos aquí, todo el archivo relacionado con Gibraltar. Menos mal, como decía, que hubo cabeza por parte de los políticos de la época, y ese bien patrimonial hoy lo tenemos en San Roque. Los toros, las variedades que se desarrollaban en el teatro y el fútbol. Hay que decir que el fútbol, porque San Roque, gracias a la presencia británica en Gibraltar, fue, junto con Huelva, las minas de Río Tinto, como saben, por donde penetró el popular deporte. Yo diría que un equipo de los más antiguos de España es el Benalife, porque se llamaba Benalife en aquella ocasión. Incluso hasta yo lo pondría al mismo nivel del Recreativo de Huelva. Lo que pasa es que es un equipo muy modesto, que yo no sé ya si existe, y que incluso tenía un sello con su junta directiva, y que nos estamos remontando en el siglo XIX, que todavía en esa época que yo digo formaban un equipo que era un equipo muy interesante, porque jugaban jugadores extranjeros, británicos y gibraltareños. Y como los equipos, bueno, en el año 1920 se inauguró el gran campo de San Roque, el campo de la Ermita, que estaba justamente detrás. Ahora está el ayuntamiento, detrás del ayuntamiento, detrás de la ermita, porque donde está el ayuntamiento y donde está la ermita, pues era el extrarradio completo de la ciudad. Y se inauguró con presencia del gobernador militar. Y claro, como las barriadas, y tienen todo el derecho del mundo, no podían ser menos, pues claro, también estaba el Recreativo de Puente Mayorga, que quería también un espacio para poder jugar. Y pedía un campo de entrenamiento, decía, de 110 metros de largo por 90 de ancho, en el sitio conocido como Los Cazarones, pero ahí el ayuntamiento no pudo cedérselo porque era cañada real que era utilizada por el ayuntamiento. También estaba la Alameda, que era el lugar tradicional de recreo, como sigue siéndolo para todos los sanroqueños, con su kiosco, con su templete de la música, donde esa gran banda del regimiento de Pavía pues daba todos los domingos un concierto en ese templete, que bueno, pues ya desapareció, ¿no? Pero a lo tradicional se unía la otra realidad de todos los pueblos y ciudades, y ahí la verdad que hay que contarla, ¿no? Así, en la década de los 20 se instaló una caza de lenocinio que perduraría largos años y que yo siempre la he escuchado. Así que el alcalde en aquella época, que era Francisco Viña, remitió al gobernador al gobernador militar, porque todo pasaba por el gobernador militar del campo de Gibraltar, la instalación que pedía, el permiso que pedía Carmen González Rojas, conocida por la Bombi, para instalar este burdel, que fue el más famoso de San Roque, hay que decirlo, y tuvo su autorización porque entonces la prostitución estaba legalizada, se sometía a una serie de controles médicos que el ayuntamiento lo llevaba con mucha rigurosidad y que lo asignaba a un médico determinado de San Roque, que era Augusto Alcaide, que era el que pasaba las revisiones de las cartillas sanitarias de las señoras que trabajaban en esos sitios. Y esta es la popular caza de la guaifa, que en la mente de mucha gente pues todavía permanece. Aquello, aunque legal, como decía, no pudo ser muy bien visto por la Junta de Damas de la Cruz Roja, que existía también en San Roque, y que bueno, pues entraba su actividad en cuestiones benéficas. Su presidenta era Carlota Montero de Abad, quien había conseguido del ayuntamiento, eso sí, la utilización de una sala en el Hospital de Caridad con destino a heridos y enfermos. Y llegó la dictadura de Primo de Rivera.
Y Ángel Ortega, que tenía precisamente un mitin previsto para ese día, lógicamente tuvo que suspenderlo, porque era el presidente de la CNT en aquel momento. También llegó hasta el propio dictador, quien visitó las obras casi finalizadas del puente sobre el río Guadiaro. Pero el gran acontecimiento fue la inauguración de las obras del cuartel, que era lo que le interesaba a San Roque, porque incluso la gente más menesterosa y más pobre de la ciudad hacía cola para recibir el rancho del cuartel. Y fueron las obras que ahora pues tenemos el ayuntamiento, tenemos el edificio de la biblioteca, que se finalizaron felizmente en el año 1926. Y como todo llega, decía, también llegó la República. Un tiempo crucial, como decía al principio, en la vida de la familia de los Ortega Bru, y que, como he señalado, ocupará otro trabajo aparte. Hago un inciso aquí porque en el centenario en el que estamos trabajando y que mis compañeros y yo le estamos dedicando muchísimas horas, no solamente de nuestro trabajo aquí, sino muchísimas horas de nuestro descanso y de nuestros días de asueto, porque además se lo merece el caso. Estamos trabajando en otros 2 libros más sobre Ortega Bru. Uno que es un libro conjunto en el que tenemos el apoyo de la Diputación Provincial, de la Fundación Provincial de Cultura, que será un gran catálogo del museo. Y después un último libro, un libro muy duro, muy difícil, que me ha correspondido a mí hacerlo, y por eso hago este inciso, porque aquí no me voy a referir absolutamente a nada de eso, que es la gran represión, el triunfo y la tragedia de Ortega Bru. Un libro que había que afrontarlo alguna vez y que ha llegado el momento del centenario para llevarlo a cabo. Hago este inciso ahora y bueno, hay que decir que San Roque había sido una de las 7 localidades de la provincia de Cádiz donde había triunfado las candidaturas republicanas, los barrios también, la Línea, Algeciras, el Campo de Gibraltar se destacó por eso. Y bueno, pues el 14 de abril se organizó aquí una gran manifestación. En cabeza iba Carmen Bru con una bandera republicana y que, bueno, pues se dirigió a la casa consistorial en cuyo balcón fue izada la bandera tricolor. El líder de los republicanos sanroqueños, Gabriel Arena, el patriarca de los republicanos sanroqueños, que desde muy jovencito había sido secretario del Casino Republicano a finales del siglo XIX y que ahora veía formado en el krausismo, una persona con una forma de pensar muy desgraciadamente falleció en el exilio en Casablanca. Bueno, pues hubo en ese momento solamente un solo incidente. Al pasar por la Alameda, el ejército, el regimiento Pavía había desplegado a los militares y se produjo esa gran manifestación. Le pidió que arriaran la bandera que regía entonces, y finalmente el regimiento que lo mandaba Enrique Melgar Avilés, el coronel, pues aceptó una bandera que le dieron los sindicalistas que la llevaban, y finalmente pues aquello no fue a más. El nuevo ayuntamiento se constituyó al día siguiente a la 1 de la tarde. Poco antes, la candidatura republicano-socialista, que era la que había triunfado aquí ampliamente, había marchado en manifestación para tomar posesión de sus cargos. Muchos vecinos se unieron a la muestra de júbilo, que esta vez sí estuvo acompañada de la banda militar del regimiento Pavía. Al poco también nos visitó la guerra civil, en ese capítulo desgraciado al que hacía mención hace un momento, con su cadena de desgracia, con la huida de una parte muy importante de la población sanroqueña hacia zona republicana en este caso de Jimena, posteriormente Málaga, Granada, Almería, etcétera, etcétera. El segundo éxodo, digamos, de los sanroqueños, de la desgraciada guerra civil. Y bueno, pues la guerra finalizó prolongando una larga posguerra, donde San Roque perdió su alegría. Al año 40 se le llamó el año del hambre, así nos lo decían nuestros mayores. El espectáculo de ver a los aviones alemanes e italianos bombardeando Gibraltar no hacía olvidar la miseria ni el miedo que existía en la población. El racionamiento estaba presente en la vida completa de la ciudad. En 1940 se enviaba una petición al gobierno civil para que se aumentasen las raciones de pan a 389 obreros. Para paliar el hambre se tuvieron que abrir 2 comedores de menesterosos en la ciudad.
El cronista oficial, José Domingo de Mena, escribía en su crónica: malos días son estos del invierno de 1940-41. Frío, racionamiento, pan un día sí y otro no, y menos mal, pues el mes de noviembre o el de octubre, no lo recuerdo bien al escribir, faltó casi por completo los 30 días. A causa de ello, el hambre de los pobres es extrema, decía, pues que los ricos y medios acomodados la pasan y no hablan de otra cosa, obsesionados por la restricción, conforme todos en que lo único que sacia y satisface es el pan. Las muertes por desnutrición son casi frecuentes. Qué pena, las muertes por desnutrición en San Roque. Muchos niños murieron y se extendieron enfermedades como la tuberculosis y el tifus, con un gran número de muertos. En los batallones de trabajadores, prisioneros derrotados en la guerra civil, morían muchos jóvenes. De uno de ellos saldría Luis Ortega Bru, con unas figuritas de barro en una humilde caja de madera cargada en un hombro, se fue para Sevilla. Ese camino tomó el sanroqueño buscando un horizonte nuevo, un horizonte para su vida y para la de sus hermanos y hermanas huérfanas, el sustento que necesitaban. Pero esa es otra historia que probablemente en otro momento también comentaremos. Yo finalizo aquí porque no quiero cansarle. Este es un poco un panorama, una pincelada del San Roque de Luis Ortega Bru, solamente para finalizar y para aclarar algunas cosas que se han dicho, porque es verdad que San Roque fue el escenario, uno de los principales escenarios del sufrimiento de la familia de Ortega Bru. No quiero invadir el otro trabajo que está en ciernes, pero sí es cierto, quiero aclarar unas cosas. Ortega Bru siempre tuvo en el corazón a San Roque, a Sevilla y a San Roque, principalmente a la Sevilla de su segunda época, porque la de la primera época fue una Sevilla te da el cariño y te da también muchas veces el sufrimiento, y fue la Sevilla que le puso muchos obstáculos a Luis. La segunda Sevilla, la del retorno de Madrid, es la Sevilla que se rinde a los pies del gran imaginero, del mejor imaginero del siglo XX. Y él tuvo siempre en su corazón a San Roque, y lo tuvo en todo momento, y nunca perdió la relación con San Roque. Y la prueba de ello no solamente es que nos dejó una talla tan impresionante como el Cristo de la Buena Muerte, que como dicen las cofradías, y tienen mucha razón, es el Cristo más sanroqueño, por aquello de que se utilizan 3 modelos de sanroqueño, por aquello que se utiliza un ciprés del cementerio de San Roque, y que además está hecho por un sanroqueño, nos dejó el impresionante alto relieve del Éxodo como descendiente de los gibraltareños que fundaron la ciudad de San Roque, que está justamente a sus espaldas. Y nos dejó, aunque no llegó a culminarlo, nos dejó el pastor Simón Susarte, que yo el otro día escribía en el periódico una circunstancia muy curiosa, porque estuvo a punto de provocar, si no un incidente diplomático, paralizó unas gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y es que cuando él quiere hacer el Simón Susarte de San Roque. Bueno, pues el Simón Susarte, todo el mundo, para el que no lo conoce, fue el pastorcillo, el cabrero que estuvo a punto de recuperar Gibraltar, que para muchos en Gibraltar se dice que esto es una leyenda. Nosotros sabemos que es cierto porque está fundamentado en documentación de aquel hecho bélico, porque además tenemos la documentación de incluso cuando se casó Simón Susarte, etcétera, etcétera. Él quería hacer el monumento de Simón Susarte porque el Ayuntamiento de San Roque tenía previsto desde hacía muchísimos años, desde los años 20, hacer el parque de los sitios y a cada uno de los sitios de Gibraltar dedicarle un monumento. No solamente los sitios de la recuperación de Gibraltar, sino los sitios también que tuvieron lugar en la época musulmana con los cristianos. Y él decía, le escribe una carta al alcalde, en aquel momento era Francisco Jiménez, y le decía sobre el proyecto en el año 1970. Él tuvo una gran amistad con Francisco Jiménez, Paco Jiménez, lo conocéis todos. Me entusiasma mucho el poder hacer la escultura de Susarte. Incluso ya tengo unos bocetos, pero aunque yo ya tuviera una idea y he buscado más información, todo esto es poco. Quiero meterme en el alma de Susarte y en lo que San Roque piensa de él. Así pues, desearía que me mandases información sobre él y sus hechos, grabados si los hay, diapositivas, etcétera, etcétera. Él hizo el boceto. Por una serie de circunstancias, finalmente no se culminó la obra. Hoy
Nacho Falguera, pasados los años, porque él ya había fallecido, nos hizo el Cimususarte, que lo tenemos en la barriada de Cimususarte, que está realizado en bronce, y tenemos aquí otra copia que está realizada en poliéster, que también la tenemos aquí. Y bueno, les voy a contar como anécdota el incidente que se produjo, porque es que cuando se estaba ya prácticamente planteando la realización de la obra, ya el modelado definitivo, interviene el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de Juan José Rovira, que era el director secretario de Asuntos Exteriores. Interviene ante el gobernador militar de la comarca. El gobernador asumía todo el poder, nada se hacía si no pasaba por el gobierno militar, y eso hasta relativamente poco tiempo, hasta la llegada de la democracia, y en un espacio muy corto durante la Primera República en 1873, que sí se le quitó ese poder, para que no se hiciera ni se pusiera en conocimiento la realización de esa obra, porque diplomáticamente podría causar un problema, porque en ese momento se estaba debatiendo en las Naciones Unidas otra vez la cuestión de Gibraltar, y vaya que molestara al gobierno británico. Y durante 2 veces consecutivas se paralizó la obra de Simón Susarte. Y eso tenemos los documentos que lo prueban de esa forma. Por lo tanto, la relación bueno, aparte de que bueno, por distintas barriadas hay diferentes obras que realizó Simón Susarte, porque además, bueno, en la estación, por ejemplo, hizo el San Bernardo, hizo la Virgen de los Dolores, en el campamento también hay un Cristo. Después tenemos también nosotros en nuestro patrimonio otra obra que es la alegoría de la cooperación, que está hecha en piedra. Y bueno, pues San Roque le correspondió a Luis Ortega Bru en el año 1971, dando el nombre a la calle, en el año 1983, quizá tardíamente, concediéndole el título de hijo predilecto. Pero, y con eso finalizo, lo he contado en más de una ocasión, cuando él estaba prácticamente ya muriendo, porque fallece a los pocos días, y si aquí hay algún familiar me puede corregir si yo me equivoco en lo que voy a afirmar. Él, cuando todavía estaba consciente, pidió que le llevaran un trocito, una ramita de romero y de tomillo para olerla en su lecho de muerte de su tejar de Pasanda. Por eso yo quiero dejar claro eso, porque es verdad que él, igual que aquí sufrió mucho, también sufrió en distintos puntos de la geografía, y esa fue la circunstancia de la vida de todos esos capítulos que hemos estado viendo. Y nada más, muchas gracias. Yo, después de esta intervención, me gustaría otra vez tenerles aquí y respaldar la figura de Ortega Bru en otros actos. Y nada más. Por mi parte yo finalizo, perdonad si me he extendido excesivamente, y muchas gracias a todos. Bueno, pues traslado en nombre de todos los presentes a Antonio la enhorabuena públicamente, ya lo he hecho en privado, y además define a esta obra, a este libro, como un acto de justicia cuando lo escribe. Creo que es un honor y un lujo, la verdad, compartir con él y ser testigo de este acto de justicia con Luis Ortega Bru. No podía faltar en este año del centenario de su nacimiento que la colección Albalate no tuviese un título dedicado a Ortega Bru, y en este caso pues agradecer el trabajo que viene realizando para dar a conocer, a difundir en este caso el San Roque de Luis Ortega Bru. Gracias, Antonio, por tu tiempo, por tu trabajo, y gracias a todos por acudir. Quiero seguir mostrando mi gratitud, en este caso a Salvador Puerto, como vicepresidente de la Fundación Provincial de Cultura, de la Diputación Provincial de Cádiz. Gracias por financiar esta obra, por estar cerca de San Roque también en este año importante del nacimiento de la Fundación, iba a decir, de los 100 años del centenario del nacimiento de Luis Ortega Bru. Y gracias también a Loli Marchena, que preside la comisión que hemos constituido en finales del año pasado, del 2015, comisión donde están invitados pues colectivos vecinales, además de los grupos políticos, para conmemorar durante todo este año 2016 el nacimiento del hijo predilecto de San Roque de Luis Ortega Bru. Por tanto, cada una de esas actividades que venimos desarrollando, en la que también tuvimos la oportunidad
de conocer parte de la vida de Ortega Bru con los alumnos y alumnas de la Universidad Popular, que también hemos tenido la oportunidad de ver una exposición en la galería que lleva su nombre, la galería también Ortega Bru, donde tuvimos la oportunidad de ver los enseres y de cómo era el San Roque del siglo XX, y estamos también invitando, aceptando cualquier tipo de sugerencia por parte de los vecinos de los colectivos que quieran honrar, que quieran difundir, que quieran ayudar a que la obra de Ortega Bru sea cada vez más conocida, no solo por el conjunto de sanroqueños, sino por el conjunto de amantes de la cultura, y por tanto les invito a que cualquiera de los aquí presentes o cualquier sanroqueño o sanroqueña que lo quiera, cualquier amante de la cultura, pueda proponer actividades a esa comisión que próximamente se volverá a reunir y que tendremos también algunas cuestiones negativas que valorar, desgraciadamente, porque creo que la última parte de la intervención de Antonio Pérez Girón, que nunca llegamos a comentar públicamente, pero hoy viene al caso, es que también tenemos la gran mala suerte dentro de su vida trágica y de una continua número de tragedias, del asesinato del padre, asesinato de la madre, de la pérdida del hermano, de tantos castigos durante toda la etapa del franquismo, con su participación o su pertenencia a campos de concentración, de forma obligada, claro está. Y nos lleva en el que en el año 2016 tenemos todavía un pleito, un contencioso, precisamente sobre la obra de Ortega Bru, y creo que parte de la intervención que comentaba al final Antonio Pérez, porque no vemos a todos los que están interesados en contar con esta exposición que tenemos en la parte de abajo en el museo, pues estén conmemorando este centenario de forma de vida. Creo que ya la vida de Ortega Bru es bastante trágica como para que el Ayuntamiento de San Roque, quitando la calle que sí le dio en vida en la estación de San Roque, pues tuvo que esperar a que vosotros, los vecinos, los colectivos de nuestra ciudad, en este caso de la Peña Flamenca de San Roque, de la Agrupación Artística Familiar, justo al año de la muerte de Ortega Bru, pues se dignaran en proponerle a las distintas corporaciones, en este caso la Corporación del 83, el que se le reconociera como hijo predilecto. Y como no queremos caer los actuales gobernantes o miembros de la corporación en errores, si queremos compartir con todos los vecinos y vecinas de San Roque el que le demos el esplendor que merece una figura como la del mejor escultor del siglo XX, se le llama el mejor imaginero del siglo XX. Yo creo que también hay una parte de su obra no religiosa que todavía no es muy conocida. Creo que la obra cumbre en ese aspecto la tenemos en la parte de atrás, con ese éxodo que representa la llegada a San Roque de la pérdida de Gibraltar, de los vecinos que decidieron abandonar sus viviendas, sus casas en aquel momento, pero hay mucha parte de la obra que también podemos observar en el Museo Luis Ortega Bru. Y a todos os emplazo a participar bien en esa comisión o a participar como oyente, visitando cualquiera de las exposiciones, que de aquí hasta que concluya el año 2016 seguiremos con este año de centenario del nacimiento del hijo predilecto Luis Ortega Bru, y espero encontrarles nuevamente en próximas actividades. Muchas gracias.